Universidad INFA te ofrece licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Bienvenidos a una emisión más de Síntesis de la Criminología. Me da muchísimo gusto saludarlos dentro del marco del tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, aquí en el Hotel Sede de Camino Real, en Tuxtla Gutiérrez, capital de nuestro hermosísimo estado de Chiapas. Y me da un gusto porque dentro de este tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, denominado Prevención o Pena, se han llevado a cabo mesas temáticas, foros, talleres, conferencias magistrales de un nivel verdaderamente, como el nombre lo indica, internacional, de una talla en la que las palabras se me quedan cortas. Los ponentes, los conferencistas que hicieron posible este tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, organizado por la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense, bueno, pues se han sacado un 10. Y una felicitación enorme de verdad al señor rector Óscar Gerardo Lanuza, al equipo maravilloso que lo conforma, porque han hecho un trabajo extraordinario. El tener a tantas personalidades, investigadores, escritores de Colombia, de Argentina, de Perú, de Guatemala, mismo Ciudad de México, de estados que conforman nuestra República Mexicana, no es fácil. Sin embargo, hoy convergimos en este tercer congreso y se ha llevado una tarea maravillosa, que es la enorme responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros en este mundo globalizado, en este multiuniverso. ¿Multiuniverso? ¿Cómo era? Multiuniverso. Sí. Multiuniverso. Multiverso. El día de hoy me acompañan aquí en Síntesis de la Criminología y me da un gusto enorme, además de que, bueno, pues ya son amigos de la Universidad INFA, en la segunda ocasión que nos visitan en nuestro país, especialmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, y quiero de verdad que pongan mucha atención en este programa. Sé que nos han estado siguiendo en cada uno de los programas y pongo a su disposición los teléfonos de una vez, colada 961-614-6688, así como nuestro correo síntesistv@infa.edu.mx, a través de Facebook, Síntesis de la Criminología. Nos acompaña con nosotros el doctor Gustavo Vaquera, él es de Tucumán, Argentina, y bueno, estuvo con nosotros dando su ponencia de psicópatas y perversos, que es el tema que hoy les vamos a presentar aquí en Síntesis de la Criminología. Y se encuentra también con nosotros un excelente amigo que ha causado una polémica muy buena en este tercer congreso, pues intercambiado muchos puntos de vista, y lo tenemos también aquí en Síntesis de la Criminología, el doctor Fernando Díaz Colorado, de Colombia, de la Universidad Pontificia de Colombia, Javeriana de Colombia. Bien, vamos a dar inicio con este programa de psicópatas y perversos, que fue un tema muy interesante, y me gustaría empezar con usted, que fue quien dio este tema, doctor Vaquera. Erika, bueno, yo estoy muy agradecido porque esta, como tú lo has dicho, es la segunda vez que visito Tuxtla y es un grato honor, digamos, poder volver a este hermoso lugar por segunda vez. Es decir, que algo que he dicho el año pasado les llamó la atención, ¿no? Bueno, yo lo que les quería decir es que este tema de los psicópatas y perversos se trata de dos grandes criminales, pero nos encontramos con la grata sorpresa que el mundo los confunde. No es lo mismo tratar con un psicópata que tratar con un criminal, Erika. Exactamente, y aquí viene la pregunta de esta confusión entre psicópatas y perversos. Exactamente, ¿podría decirnos cuáles? Bueno,
Si hay alguna diferencia, se podría medianamente precisar que el psicópata es una persona muy apegada a hacer mucho daño, pero todo ese daño se encuentra, Erika, centrada en que él quiere sobresalir, en que su eje narcisístico es lo primordial en la forma que él tiene de hacer daño. Mientras que el perverso, digámosle así, es un sujeto, una persona en donde su finalidad única es el daño a la humanidad. Es crear mucho daño, muchas muertes, solamente por el efecto de generar muertes. A través de la historia de la humanidad nos hemos encontrado, doctor, también, pues con este tipo de personas, psicópatas y perversos. Usted, de hecho, de manera muy cercana, y hemos tenido ya y presentado aquí en Síntesis de la Criminología los casos que ha llevado el maestro Fernando. Para usted, maestro Fernando, en este tema de psicópatas y perversos, desde su punto de vista, ¿cuál sería la confusión o la diferencia entre ellos? Sí, yo empezaría diciendo que quiero plantear algunas cosas que de pronto van a generar aquí controversia con mi amigo Gustavo. Pero es en aras de que podamos comprender más a fondo el tema y que se vuelva más algo pedagógico y no algo de expertos con un lenguaje que nadie comprende. Y yo comenzaría diciendo, Gustavo, que hay que tener mucho cuidado cuando de la maldad humana se trata. Es decir, parece ser que desde que somos seres humanos, desde que aparece la humanidad, la maldad está presente. Y la experiencia que yo he tenido en el campo de haber trabajado en alguna ocasión hace un tiempo en Colombia, en el programa de protección a testigos, me permitió conversar, dialogar, evaluar a muchos criminales, a asesinos en serie, a sicarios, a personas con determinadas características que cometían determinados delitos. Y aparece aquí una categoría que es la que yo quiero mencionar, que de pronto enredaría más el asunto, pero que quisiera que lo pudiéramos debatir, y es el concepto de sociopatía. Es decir, lo que hemos creído es que el psicópata tiene unas características de personalidad que lo hacen susceptible de llevar a cabo actos perversos y criminales. Y en el campo de tu investigación, que llevas mucho tiempo en eso, la perversión sería una forma del hacer delincuencial caracterizado por la predisposición del sujeto a dañar, a producir gran mal. El sociópata sería aquel sujeto que se ubicaría como en la mitad. Es decir, aquel sujeto que ha aprendido una serie de comportamientos perversos que le son útiles para el ejercicio criminal que él ejerce. Les voy a colocar un ejemplo: los capos de la mafia. Es decir, un capo de la mafia puede ser tanto perverso como psicópata, pero puede ser también el resultado del entorno medioambiental en el cual se desenvuelve y que aplica reglas de decisión y reglas o normas del crimen organizado. Fernando, tú has tocado el punto preciso. A mí me parece muy importante todo lo que tú has dicho y quisiera aclararle al público en general, no tan solo a los expertos, como tú has dicho. Por ejemplo, hoy en día contamos con la gran posibilidad de establecer un diagnóstico en los 5 continentes muy específico y muy acertado acerca del psicópata. Ese diagnóstico lo fue trabajando durante 20 largos años el señor Robert Hare. Pero respecto al perverso, resulta que no existe tal diagnóstico. Hoy en día, si tú revisas la bibliografía científica, que seguramente ya lo has hecho, vas a descubrir que nadie podría hacer un diagnóstico de perverso con la literatura científica de hoy en día, porque ese diagnóstico se ha perdido. Al igual que el diagnóstico de sociópata. Son diagnósticos que circulan en el común de la gente, pero que ningún especialista podría realizar a ciencia efectiva sin lugar a dudas. A ver, tiempo. A ver, Eric. Yo, porque ustedes son los expertos aquí. Diagnóstico, ¿quién lo debe de realizar? Un especialista. ¿Qué perfil debe de tener? El especialista cuenta con un instrumento para poder realizar un diagnóstico. Yo lo que planteo es que a nivel científico, hoy en día, siglo XXII, 2014, contamos con
o un diagnóstico preciso que se llama PSLR del señor Robert Hare. Pero respecto a la perversión, no existe ningún diagnóstico certificado por ningún científico, ni tampoco con respecto al sociópata. Es decir, que los sociópatas y de los perversos hablan en el común de la gente, los periodistas, los interesados, la gente que habla, pero es solamente un hablar por hablar. No hay una precisión científica. Muy bien, nos quedamos con esto porque es momento de ir a un corte. Inmediatamente nosotros regresamos recordándole que estamos transmitiendo desde el Hotel Camino Real en el marco del Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Por favor, no se vaya. La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Innovamos con la especialidad en antropología forense, con validez oficial por la Secretaría de Educación. Nuestra línea directa, 614-6688. La calidad en la educación, tú la decides. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Estamos transmitiendo desde este Hotel Camino Real en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, marco de este Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística que organiza la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. Se integran público que está presente en este Congreso Internacional, lo cual les agradezco mucho su presencia aquí en este programa. Gracias por acompañarnos y esto lo hace todavía más interesante porque estamos hablando del tema de psicópatas y perversos con el doctor Fernando Díaz Colorado. Él nos acompaña desde Cali, Colombia, y el doctor Gustavo Vaquera desde Tucumán, Argentina. Retomando lo que estábamos diciendo, de entre la diferencia, la discusión que existe y la confusión entre un psicópata y un perverso, bueno, pues decía el doctor Vaquera pues que había que determinar un diagnóstico, ¿no? Yo preguntaba quién lo hacía, pero a ver, de acuerdo a lo que nos dijo aquí el doctor Vaquera, ¿cuál es su punto de vista? Sí, primero hay que hacer yo pensaría que hay que hacer una serie de precisiones para que el asunto no quede tan difícil de comprender. Dijéramos, primero, yo le preguntaría a Gustavo, ¿cuáles son las características psicológicas que me hacen a mí pensar que alguien es perverso? Porque lo que sí es claro es que en psicopatía se tiene alguna precisión. Es decir, cuando uno lee cualquier texto o ha entrevistado psicópatas o ha leído sobre el tema, uno encuentra que el psicópata es aquel sujeto que tiene un problema en la esfera de la moral. Es decir, aquel sujeto que no se arrepiente de lo que hace, que lleva a cabo un acto brutal y que satisface unas necesidades de orden narcisista o lo que sea, pero cuya esfera de alteración parece ser es en el concepto de comprender que ese acto debería tener un reproche que no tiene. Si el asunto es así, la pregunta sería, ¿el perverso dónde tendría el problema en términos psicológicos? ¿En qué lugar o cómo sería? Aunque pues obviamente entiendo que no es tan sencillo, pero ¿dónde estaría la esfera de afectación del perverso? Bueno, Fernando, tú has dicho algo muy importante. El perverso sí tiene algunos puntos específicos y ese punto específico, por ejemplo, empieza en plantear que el mal se devora al bien. ¿Por qué? Porque todo perverso ha nacido, como todos seres humanos hemos nacido,
bajo la esfera del amor. Es decir, tú sabes muy bien que ningún ser humano puede sobrevivir si no lo cobija la esfera del amor. Una madre que lo ama con la mirada, con la amamantación y que le brinda ciertos cuidados. Pero la característica esencial es que en el perverso esa cuestión del amor, esa cuestión de la bondad ha sido absolutamente devorada, destruida por la maldad. Y en algún punto eso ya no cuenta, no es historia significativa. Los numerosos perversos que hemos podido ver, no importa las características psicogenéticas, sino importa el momento estructural donde el mal se devora al bien. En ese punto es muy importante poder decir algo. Mi investigación, mi opinión, radica en lo siguiente, que no se puede diagnosticar a un perverso a gran esfera, como logró hacerlo Robert Hart con los psicópatas. Yo lo que propugno es que el diagnóstico, si de alguna manera de eficiencia se trata, en relación al perverso, tiene que ser diferencial, regional. Cada país podría tener los elementos para diagnosticar sus propios perversos. Ajá. No se podría construir una tablita de los 20 indicadores del PCRL para aplicarlo en los 5 continentes, como lo pudo hacer Robert Hart. Yo creo, en lo poquito que he podido investigar en este tiempo, es que si algún diagnóstico se puede hacer, es un diagnóstico mutante, un diagnóstico que pueda ser diferencial y regional. Es decir, que los criminólogos de México podrían diagnosticar, en el mejor de los casos, a los perversos mexicanos. Exactamente, no puede diagnosticar a un argentino, por ejemplo. No, los perversos argentinos quedarían fuera de la esfera de los criminólogos mexicanos. Porque, de hecho, doctor Fernando, estábamos platicando detrás de cámaras que aún así y a pesar de vivir en uno de los países con mejor nivel, los más desarrollados, existen este tipo de personas, pero con otro tipo como de conflicto, no necesariamente por tener una calidad de vida pues muy buena, sino son otros los factores, ¿no?, que alteran. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un tema que implica eso que alguna vez denominaba Chomsky la naturaleza humana. O sea, estamos hablando de algo que tiene que ver con quiénes somos como seres humanos y eso nadie lo ha resuelto. Es decir, hay un gran problema y es quiénes somos, qué nos constituye, cómo establecemos conducta moral, por ejemplo. Esa es una de las grandes preguntas. Incluso las recientes investigaciones que se ven haciendo en los Estados Unidos planteaban que muy probablemente la moral no era un producto netamente cultural, sino que la moral era producto de un proceso evolutivo y de conexiones cerebrales que producían de alguna manera a través del comportamiento factores que me permitían a mí decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala en términos adaptativos. Es decir, que yo, por ejemplo, yo colaboro con las personas no porque sea buena gente, sino porque me proporciona a mí satisfacción y entonces esa satisfacción me genera a mí deseo de repetirla. Pero lo que me interesa a mí de la distinción que quieres hacer, Gustavo, entre perversión y psicopatía, es que si bien me has dicho que el problema estaría en que el mal se traga el bien, la pregunta sería, ¿cuáles son los comportamientos típicos de un perverso que los distingan de un comportamiento del psicópata? Para poder entender si hay una diferencia cualitativa o cuantitativa, o si son patrones similares, pero cuya razón es etiológica, no comportamental. Ese sería mi... Sí. Bueno, tú has dicho algo muy importante que para el público en general es preciso diferenciar. Si hablamos de la moral, hablamos de comportamientos. No hablemos de cuestiones académicas, de cuestiones filosóficas, sino que la moral se distingue por los comportamientos, qué está bien y qué está mal. Entonces, tomemos ejemplos absolutamente concretos. Resulta que en 1925 fue detenido un señor alemán que se llamaba Adolf Hitler por propiciar una rebelión en el poder. Este señor fue preso, digamos así,
en 1925. Y él, en el tiempo que estuvo en prisión, apenas 14 meses, escribió un librito que se llamó Mi lucha, traducido al castellano. En ese librito, él decía durante 373 veces que iba a exterminar a los judíos porque los odiaba. 8 años después, este señor Adolf Hitler asumió el lugar de primer ministro alemán. Luego la historia la conocemos todos. Viene la Segunda Guerra, la solución final, la gran masacre de los judíos. Este señor la anunció. Este señor alemán perverso se diferencia de algunos perversos argentinos y de algunos perversos mexicanos. Por ejemplo, la cuestión del mal entre los argentinos se preanuncia, así como lo preanunció este alemán, en una cuestión que se diferencia de los mexicanos, que me acabo de enterar estos pequeños días. Por ejemplo, un argentino, ¿cómo se preanunciaría en la escala del poder? Un argentino jamás haría anuncios en la esfera de la corrupción. Él lo haría en la esfera, por ejemplo, los argentinos, de toda la bonomía que somos capaces los argentinos de lograr. Ahí se preanuncia un argentino en la escala del poder. Mientras que me acabo de enterar que los mexicanos ya lo preanuncian en posiciones absolutamente distintas, con respecto a tomar posiciones políticas totalmente diferentes. Un argentino no hace eso. Pero ahora, nos podríamos pasar 30 programas hablando entre la diferencia entre un psicópata y un perverso, o por los diferentes puntos de vista que cada uno pudiera tener de qué es exactamente un psicópata o un perverso. La finalidad o el desafío de quienes estudian, por ejemplo, criminología criminalística, o de los mismos gobiernos, ¿cuál es el desafío a la ley de una aproximación? O sea, ¿cómo podríamos saber si alguien va a cometer un crimen? ¿Cómo podríamos saber si un perverso o un psicópata está preanunciando lo que usted está diciendo, alguna masacre que va a tener? Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos. Recuerde, estamos en Síntesis de la Criminología. Les recuerdo nuestros teléfonos con la ADA 961-614-6688, así como nuestro Facebook Universidad Infa Chiapas y el correo síntesistv@infa.edu.mx, y también, por supuesto, todos los programas que usted quiera verificar de Síntesis de la Criminología, puede ingresar a www.infa.edu, y ahí en la página de la universidad está el canal de YouTube que los llevará a la primera temporada y a la segunda temporada, que es la que estamos grabando en este momento, de todos los programas que estamos llevando a cabo. Vamos a un corte, ahora sí, inmediatamente regresamos. Estamos en Síntesis de la Criminología. No se vaya. Estudia tu maestría en la Universidad Infa. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle 10ª Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Gracias
Gracias por continuar aquí en Síntesis de la Criminología. Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo agradezco la participación del público que hoy nos está acompañando aquí en este Salón Camino Real 1 que estamos transmitiendo este programa que nuevamente sale las cámaras y micrófonos de Síntesis de la Criminología para llevarle a usted este programa de psicópatas y perversos. Del público, el doctor Joel Quillones, le agradezco mucho su pregunta. Va para los dos. Se puede decir que todos los perversos son psicópatas, pero no todos los psicópatas son perversos, ¿o es al revés, doctor Fernando? Bueno, esa pregunta debería haberla hecho primero a Gustavo, pero es que hay que hacer una precisión, porque es que las palabras a veces tienen un significado distinto dependiendo del entorno en el cual uno se conduce. Desde el punto de vista netamente nosológico, es decir, de categorías clínicas, pienso que sí es claro lo que Gustavo intenta señalar, en que hay diferencias entre psicopatía y perversión, y que evidentemente son distintos, y al ser distintos no podemos hacer esa equilibración. Pero en términos generales, en términos de la sociedad, no cabe duda que los actos de los psicópatas son perversos. Es decir, que lo que ejecuta un psicópata es evidentemente un acto perverso. Pero en términos eminentemente clínicos o psicológicos, uno pudiera decir que existen unas diferencias que permiten hacer esa precisión para connotar que los actos de los psicópatas, como los actos de los perversos en sí, tendrían ese calificativo. Ahora, yo pienso que como estamos hablando del mal y del delito, pues cualquier acto criminal es en sí perverso. Entonces... Bueno, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Un psicópata puede ser que sea perverso, pero un perverso puede ser que no llegue a ser psicópata. Esa es mi posición diagnóstica. Es decir, que los perversos, la persona que llegue a adquirir este diagnóstico, también puede haber adquirido el diagnóstico de psicopatía. Ese es mi planteo, es decir, que algunos psicópatas pueden llegar a ser perversos, pero no a la inversa. Por ejemplo, con respecto a eso, quiero plantear, por ejemplo, el célebre caso colombiano. Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito cumple exactamente una alta puntuación en el PCR-LR, más de 30, entonces él es un psicópata para el señor Alfredo Are, pero también queda imbuido en el diagnóstico de perversión, lo cual no se puede hacer a la inversa. Ajá. Pero ahora, ¿le quería decir algo? Sí, es que me llama la atención eso, porque me parece, yo no sé si esa es la diferenciación que quieres hacer, y es que parece ser que los crímenes de los psicópatas son producto de una intención de satisfacer algo muy particular de él, que se extiende en el camino en la medida en que va satisfaciendo esa necesidad. Cosa distinta del perverso, cuya función o cuyo funcionamiento conductual está encaminado es hacer el daño a mayor escala. Exacto. Eso era lo que yo quería. El mal por el mal. El mal por el mal. Aquí evidentemente el psicópata ejecuta un acto malo, pero el acto malo es resultado de una, en términos del neuropsicólogo o el psiquiatra colombiano Mauro Torres, sería fundamentalmente una compulsión al matar o una compulsión al violar. En el otro no, en el otro es una disposición de generar un gran daño fundamentado en el eliminar el bien, en implantar el mal. Pero ahora, la pregunta de los 64 millones, ¿cómo se diagnostica a alguien antes de que cometa el crimen? Porque finalmente eso es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, gente común y corriente, que andamos caminando por la calle y que yo no sé en qué momento me voy a encontrar un psicópata o un perverso y me va a disparar de frente como en Estados Unidos, y ahora en México también está sucediendo que entran a las escuelas. Ajá. Máxime si trabajo en una escuela, ¿cómo poder diagnosticar entonces eso? Permíteme, Erika, plantearte algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos de casos célebres. Luis Alfredo Garavito. En algún momento, cuando él estaba bajo la égida, bajo la influencia de ser un psicópata, podía haber sido detenido en su accionar criminal. Lo mismo que Pablo Escobar. Pero una vez que se desencadena la perversión,
el camino es sin retorno. El camino es a consumar el mal. Yo me diferencio de Torres, ¿no? Es decir, él lo ve por una cuestión absolutamente genética, yo lo veo por una cuestión un poco más comportamental. Es decir, pero la diferencia estriba en que el psicópata en algún espacio, no siempre, puede ser detenido en su accionar criminal, mientras que los perversos, una vez que se ha desencadenado la perversión, no se puede hacer tal efecto. Con respecto a eso, yo les quisiera plantear lo siguiente. Se ha creado una gran institución luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue la ONU. Y la ONU destinó una de sus secciones a poder crear ejércitos especiales que detengan las guerras. La ONU ha contado con un presupuesto millonario y un periodo nada despreciable de 70 años, desde 1945 hasta la época. ¿Cuántas guerras se puede decir que los ejércitos destinados por la ONU pudieron frenar una guerra? Yo creo que el número puede ser bastante exiguo y bastante parecido a cero. Las guerras que pudo detener la ONU con estos ejércitos destinados a que los países beligerantes no entren en el conflicto son prácticamente muy disminuidos. ¿Por qué? Yo creo tener una respuesta, no creo que sea la respuesta específica, pero sí una respuesta probabilística. Porque algún perverso se encontró en la cúspide del poder. Y el perverso desencadenado es irrefrenable. Si algo se puede hacer con los perversos es antes de que esto ocurra, antes del desencadenamiento de la perversión. Luego la maldad no puede ser frenada. Y el ejército de la ONU tiene un concepto fundamental. ¿Cuál es ese concepto fundamental? Tratar de dialogar, de consensuar, de acercar posiciones. Pero siempre que se encuentre un ejército mediando ese concepto, nada podrá hacer frente a un perverso que ha sido desencadenado en esa posición. Yo creo que si algo podemos hacer con los perversos es antes de que se desencadenen en sí mismo la estructura. Es un objetivo absolutamente difícil. Yo planteo esto porque los perversos que he podido estudiar desde ese punto de vista, cuando se han desencadenado, es absolutamente difícil e imposible, lo que estoy planteando, frenarlos. Si se puede frenar, es antes. Y ahí he planteado el caso personal de Jorge Vera, el caso histórico de Adolf Hitler y también el de otros, por ejemplo, Muammar Gaddafi. Es decir, a un perverso desencadenado no lo podemos frenar. Por lo tanto, si un perverso se encuentra en la esfera del poder, bueno, creo que ya no se puede hacer nada, porque ellos no pueden mediar, litigar, hablar, consensuar. En ese punto ya no podemos dar marcha atrás. Eso es lo que yo planteo. Sí. Lo voy a dejar ahorita porque vamos a ir a un corte. Es como si pudiéramos tener la bola mágica de cristal y de ahí pudiéramos ver si algo en el futuro iba a pasar. Pero eso es una utopía, ¿no? Les dejo la pregunta al aire. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en Síntesis de la Criminología. No se vaya. Universidad INFA te ofrece licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito.
Bien, continuamos en Síntesis de la Criminología. Erika, estamos hablando de la ciencia, pregunta. aquí no hay bola de cristal. Por ejemplo, lo que yo planteo es lo siguiente: antes del desencadenamiento de la perversión, algo se puede hacer, después se puede hacer muy poco o tal vez nada. Adolf Hitler escribió Mein Kampf en 1925 mientras él estaba preso. En 1933, cuando él es primer ministro alemán, nada se puede hacer. 1925, él escribió Mein Kampf. Ahí puso 373 veces: odio a los judíos y los voy a exterminar de la faz de la tierra, porque eso hará grande a una raza que se llama la nuestra, aria. Eso lo escribió Hitler antes de que él ocupe una posición de poder. Cuando ocupó la posición de poder, nada se podía hacer. Hubo muchos intentos diplomáticos de frenar la Segunda Guerra. Esos intentos diplomáticos nada pudieron hacer porque Hitler estaba en una posición de poder. El momento de detener a Hitler era en 1927, cuando él publicó ese librito. No dejarlo que asuma el poder. Ahora, volviendo a la realidad. Si en un matrimonio la pareja se encuentra muy mal y llegamos a decir, te voy a matar, es que te voy a matar, te voy a matar, tengo que tener cuidado con mi esposo, ¿puede ser? Lo que pasa es que Gustavo está planteando es una problemática de detección que se debería dar para poder prevenir la materialización de lo que sería el escenario del perverso. Y ahí yo veo muchas dificultades. Veo dificultades porque es como si a mí me anunciaran que estoy en un terreno en el cual la posibilidad de temblores es altísima, pero no sé cuándo va a venir el tsunami. Incluso yo pensaría que tengo mayores posibilidades de saber cuándo viene el tsunami que día que aparezca un perverso. Entonces, yo lo que a mí se me ocurre es que hay varias dificultades en eso. Primero, el elemento real sobre el diagnóstico mental de una persona que en América Latina es lamentable. Es decir, en América Latina la salud mental llega a muy poca gente. No hay ejercicios de salud mental ni de intervención clínica desde colegios hasta la adolescencia, no existe. Eso es absolutamente ambiguo y solo se acude cuando se considera que hay determinado problema. Y el otro problema que considero y que Gustavo sabe perfectamente y lo ha considerado es el problema legal. Es que yo no puedo detener a nadie porque el concepto de peligrosidad de Garófalo, de Ferri y de Lombroso ya no funciona. Es decir, hoy en día detener a alguien porque tiene elementos posibles que me permiten pensar que puede ser un perverso y detenerlo, y la pregunta sería, ¿le aplicaríamos qué? ¿Lo acusaríamos de qué? ¿Lo llevaríamos a dónde? Ese es el problema. Esa es una dificultad que yo le veo a la categoría. Entonces, pienso que la categoría sí me describe un sujeto, pero en la práctica me pone una imposibilidad, una doble imposibilidad, una imposibilidad legal en el término de que qué hago con él, y una imposibilidad en términos fácticos de poder haberlo detectado previamente por o desconocimiento de un psiquiatra o de un psicólogo, o porque no hay un sistema de salud que permita hacer esa detección. Y siendo muy felices, lo podemos detectar, pero legalmente, ¿qué hacemos? Esa sería mi pregunta. Pero la pregunta de Erika me parece un poquito más fácil de responder. Por ejemplo, si en una pareja argentina el marido le dice a la mujer, te voy a matar, como los argentinos tenemos un lenguaje bastante violentizado, ese elemento cobra un valor absolutamente relativo. Pero si la pareja fuera de los indios tarahumara, ahí cambia absolutamente la cuestión. Como todos saben, los indios tarahumara son indios que viven en la frontera entre México y Estados Unidos, absolutamente pacíficos, que lo único que hacen ellos es correr grandes maratones. Entonces, si la pareja a la que tú te refieres ocurriera entre los indios tarahumara, que el marido le diga a la mujer, te voy a matar, cobra un índice de peligrosidad muchísimo más alto que si fuera un matrimonio argentino, porque entre los argentinos estamos bastante acostumbrados de tratar a la mujer de bruja, te voy a matar. Entonces, pues no se diferencia mucho en México, Lo que yo planteo es que existe un diagnóstico mutante en torno a la perversión, que solamente puede ser realizado de manera regional.
Sí, estoy de acuerdo, me queda muy claro eso. Pero desgraciadamente ya cuando sucede la tragedia, Claro. ya cuando sucedió, entonces es cuando ya empieza como que, híjole, es que él dijo, es que él lo anunció, pero ¿y entonces ya para qué? Ahí está el asunto. A ver, dijéramos que la pretensión de la ciencia, ¿cuál es? La pretensión de la ciencia es construir conocimiento para mejorar las condiciones de existencia. Y algunos utópicos pensarían que para prevenir las desgracias. Dijéramos que es eso. Si yo establezco un instrumento, genero unos criterios, elaboro unas categorías que sean conocidas por los funcionarios o por los servidores de la medicina, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, pudiéramos detectar en algunas personas aquellas características que pudieran determinar que ese sujeto en el futuro pudiera llevar a cabo unos actos perversos. Pero me llama la atención es que cuando mencionas los perversos, mencionas personas en escenarios políticos o con cierto poder. La pregunta sería, ¿yo pudiera encontrar ese tipo de perversos no en escenarios evidentemente de poder político, sino por ejemplo directores de una escuela o directores de un hospital o cosas así? Bueno, ahí el elemento importante es el siguiente. Para este diagnóstico absolutamente complejo, no tan solo nos debemos fiar de la palabra, sino de los actos. Ajá. Entonces, hay una historia de los actos del sujeto que te determinan ciertas cuestiones muy importantes. Si ese director de la escuela a la cual tú te refieres, sea argentino, colombiano o mexicano, o tal vez tarahumara, si este es el director de la escuela, mata animales con absoluta crueldad, si ese director tiene actos con sus dirigidos escolarmente con absoluta crueldad, ya tenemos dos indicadores absolutamente altos. Si ese director en la esfera de su intimidad familiar realiza actos de absoluta crueldad, que algún investigador, criminólogo, psicólogo, asistente social los pudiera ir poniendo en línea, yo te diría que a ese director de escuela, si se postula o no para diputado, tengas muchísimo cuidado de poder votar. Ya vamos entendiendo. Claro. Solo que vamos a ir a un corte inmediatamente. Nosotros regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología, transmitiendo desde el Hotel Camino Real, sede del Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. No se vaya. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Pregunta de nuestro público aquí en Síntesis de la Criminología. Por cierto, agradezco la presencia de quien está haciendo la pregunta, que nos visitan desde Sinaloa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Hace una pregunta, un cuestionamiento. ¿Son enfermos mentales los psicópatas y perversos? Es una buena pregunta. La respuesta es bastante sencilla. No son enfermos mentales.
son personas capaces de actuar el mal, manteniendo una cordura en la estructura mental. Pueden ser padres de familia, funcionarios del Estado, pueden ser muy buenos ciudadanos, pero ejercer el mal con absoluta impunidad, con absoluto desdén. Pueden ejercer el mal desde sí mismos, sin mostrar una esfera de lo que se conoce como psicopatológicamente enfermos. Eso es muy importante de saber. Ya se lo viene diciendo en torno a la historia del psicópata. Bueno, yo lo agrego en torno a la historia del perverso. Son sujetos que psicopatológicamente no pueden ser encuadrados o no necesariamente son encuadrados como enfermos mentales. Son personas absolutamente normales, buenos ciudadanos, buenos padres de familia, pero que tienen una propensión al mal descomunal e irrefrenable. Usted decía, perdón, que si nos podríamos ir como detectando si era cruel, si como mataba animales, si era cruel cómo se comportaba, si era extremadamente cruel en situaciones de familia. Por ejemplo, el caso de Juana Barraza, Mataviejitas, que se comportaba pues de una manera muy tierna con la gente adulta, los trataba muy bien. De hecho, ella era muy carismática, era muy amable, era muy linda. Entonces, ¿cómo poder ahí diagnosticar o detectar que podría haber tenido ese comportamiento? Sí, volviendo a la pregunta sobre si son o no enfermos mentales, dijéramos que había que contemplar algo. Y es que el concepto de enfermedad mental se refiere a que al sujeto le funciona de manera inadecuada, su cognición, tiene alucinaciones, no tiene conciencia de la realidad, el sujeto ve cosas que no existen, escucha voces, cosas así. Desde ese punto de vista no cabe duda que la corteza superior, la memoria y el pensamiento y el lenguaje de estos sujetos funciona perfectamente. El problema está ahí, en lo que se ha señalado, es en el problema de la esfera de la moral. Es decir, en cómo califica los actos y lo que se supone de lo cual adolece el psicópata, que es la empatía. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para no dañar a otro por percibir que si yo golpeo al otro le va a doler, le va a afectar. Entonces eso hace que yo no ejecute la conducta. Es decir, los seres humanos no hacemos daño porque anticipamos y además comprendemos que si llegamos a ejecutar ese acto, dañamos y por eso no lo hacemos. De ahí que, por ejemplo, muchos padres que utilizan el golpe para educar a los hijos sienten culpa, sienten reproche, no lo quisieran hacer, porque es evidentemente que tienen un comportamiento empático. El problema de la definición o no, si es o no enfermo mental, desde ese sentido no tendría discusión. Pero si uno se lee el DSM-5, por ejemplo, uno encuentra que esas personas tienen un trastorno de su comportamiento por algo absolutamente elemental, y es que la manera de comportarse produce daños en las personas, aunque él no las conciba como dañinas. Y el criterio de salud mental está por la reciprocidad. Es decir, yo me comporto de esa manera, no daño al otro, el otro se comporta conmigo de tal manera, no me daña y estamos en la normalidad. Pero cuando yo me comporto y daño al otro y el otro es consciente del daño y se lo reprocha y el sujeto que está a este lado no lo concibe como daño, ahí hay un trastorno. Ese es fundamentalmente el... ¿Algo que quiera agregar? Sí, Fernando, yo te quiero agregar algo. Yo estoy, por supuesto, estamos en el campo de las opiniones personales. Si bien, digamos, tengo algún pequeño recorrido sobre la cuestión para opinar. Estas personas, la finalidad es el mal por el mal, pero hasta conseguir el mal puede transcurrir un tiempo bastante intermedio en el cual tú puedes leer bondad, pero no hay tal bondad, sino que hay un camino a la maldad. Eso es lo que me parece importante poder precisar. Por ejemplo, en el caso que yo planteé en este congreso, que atendí a un campesino analfabeto, absolutamente pobre, con muy pocos amigos, que durante 7 años se mantuvo en una cárcel preso. Durante esos 7 años, este campesino llamado Jorge Vera, que sobre él pesa captura internacional, por eso lo puedo nombrar con nombre y apellido, incluso pasé su fotografía en el PowerPoint. Este hombre era absolutamente servicial en el servicio penitenciario.
colaborador, sumiso, de buen carácter, amistoso, durante estos 7 años, hasta el momento en que él desencadenó la finalidad de su vida, el mal por el mal, matar a sus propios hijos y a su propia esposa. ¿Por qué? Porque habían declarado en contra de él de que él violaba a su propia hija. Hecho absolutamente visible y comprobado. Este hombre, fuera de la racionalidad, que mantuvo 7 años de bondad, 7 años de bondad, Fernando. Ajá. El interno modelo de la cárcel número 3 de Concepción, Tucumán. Servicial, atento, que se levantaba a las 7 de la mañana, no generaba conflictos, retiraba siempre sus alimentos, se iba para aquí, se iba para allá para hacer todo tipo de pedidos. Durante 7 años, hasta que tuvo la oportunidad de concretar su maldad, matar a sus propios hijos y a su propia mujer, por el solo hecho de haber declarado en su contra de que él violaba a sus hijas. Hecho también absolutamente comprobado. Claro. Es decir, que él mató a sus propios familiares porque declararon en contra de él, por ese simple hecho. Es decir, la finalidad de este campesino pobre, analfabeto y todo lo demás, que no estamos hablando de un señor que llega a la política, fue consumar el mal por el mal. Durante esos 7 años, y yo lo leí, me comí toda esa cuestión. Este hombre parecía un hombre bonito en el camino de la resocialización, que trataba de hacer lo mejor para reinsertarse en la sociedad, pero su finalidad era el mal por el mal. Eso es lo que a mí me da la posibilidad de diagnosticarlo como un perverso. Ese fue un perverso. Sí, es que... Vamos a ir a un corte porque en el siguiente bloque ya solamente hablaremos de conclusiones. Esto se puso muy bueno, pero ya no nos va más tiempo de réplica. Vamos a ir a un corte, inmediatamente nosotros regresamos, no sin antes recordarle nuestros teléfonos 961-614-6688, así como nuestro Facebook Universidad Infa Chiapas y la página www.infa.edu.mx. Estamos hablando y platicando con el doctor Fernando Díaz Colorado de la Universidad Javeriana de Colombia, así como con el doctor Gustavo Vaquera de Tucumán, Argentina. Nosotros regresamos. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. www.infa.edu.mx. La calidad en la educación tú la decides. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación, tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas, las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte, somos parte de tu éxito. Continuamos en Síntesis de la Criminología. Lo invitamos a que se acerque a la Universidad INFA. Tenemos la licenciatura en Criminología Criminalística, las maestrías en Criminalística, así como Derecho Ambiental y Derecho Laboral, y las especialidades en Prevención Social y Tratamiento de Adolescentes, la especialidad también de Antropología Forense, que por cierto, un saludo muy grande al antropólogo Luis Quijada, que se encuentra también aquí en el estudio, y también la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Bien, nosotros continuamos platicando con el tema de psicópatas y perversos, y tenemos otra pregunta del público que tan amablemente nos acompaña hoy aquí, de Yadira Ley Cruz. Dice que en Estados Unidos hay muchas agrupaciones antisemitas, en su mayoría lo conforman adolescentes. En ese caso, esos comportamientos arrojan que sean considerados perversos.
Sin embargo, siguen libres e incluso rinden tributo a Adolf Hitler. ¿Quién responde? Erika, lo que te está comentando Yadira. ese oyente es necesario complementar con un dato muy, muy fuerte. El sitio de venta de libros online www.amazon.com registra en el año 2014 como uno de los libros más vendidos el libro de Adolf Hitler. Estos jovencitos es muy probable que están comprando ese libro y no lo están comprando solamente por curiosidad bibliográfica. Debe haber alguna resonancia fantasmática en su subjetividad. A eso yo me refiero. Sí. Existe la posibilidad de anticiparse a alguna cuestión catastrófica del orden de la maldad. Ajá. Yo no creo que 3 millones de libros que haya vendido a Amazon.com sean solamente por gente que les gusta leer libros, como una pasión literaria. Algo más debe haber ahí en cuestión. Sí. Estos jóvenes norteamericanos en alguna posición perversa se deben encontrar. Claro. Quiere decir que aquí se aplica entonces el sí, pero de que podemos diagnosticar que ahí pueda suceder. Que muy probablemente en ellos hay algunos que puedan ser perversos. Pero planteo otra cosa en aras de la discusión, y yo no sé si ustedes conocen, pero es el caso de Andrei Behring Breivik, el asesino noruego que coloca una bomba en un carro, mata a una señora, deja herida a otra, luego se va con un fusil de caza hasta la isla de Uyota y comienza a disparar y mata a 70 niños. Cuando capturan a este sujeto y el sujeto va a ser investigado por la justicia noruega, él dice que él es un héroe y que ha salvado a su país de la amenaza socialista y de la amenaza que implica la ideología de derecha que se está implementando en Europa. Entonces él dice que es un peligro el homosexualismo, que es un peligro el lesbianismo, que es un grave peligro la inmigración africana y suramericana, que es un grave peligro el acabar los valores como la familia, la autoridad del padre y todo aquello que hoy en día se está afectando. Y él defiende esa acción, ese haber asesinado, la defiende diciendo que él ha defendido a su país de esa gran amenaza y que su ideología y su postura es política y de defensa de la sociedad. Y lo más grave del asunto es que para mí, en la categoría tuya, sería el perverso, pero más grave es que haya muchísima gente que piensa como él, solo que no ha sacado un fusil para poder disparar. Bueno, esa es la cuestión muy importante. Los rasgos perversos configuran un perverso, es decir, que lo más probable es que en una comunidad haya una multitud de rasgos perversos que coagulan en pocos sujetos, 1, 2, 3, 4, no que coagulan en toda la población y conforman un sujeto con todo un haz de maldad que concreta ese tipo de cuestiones. Entonces lo que yo planteo es que eso sí se puede leer, sí se puede diagnosticar si abrimos los ojos, abrimos la mente y destinamos un centro específico a este tipo de cuestiones. ¿Por qué lo digo esto, Fernando? Ya lo he repetido en el Congreso. Desde la era cristiana hasta nuestros días, 1 de 50 personas que nacieron vivos murieron en un genocidio. No hablo de guerras. 1 de cada 50, el 2% de la humanidad que nació en la era cristiana murió bajo un genocidio. Un genocidio es la persecución ideológica destinada al orden de la maldad ejecutada por alguien. Mi gran compatriota Raúl Zaffaroni piensa distinto a mí. Él dice que los genocidios los realizan los estados. Yo digo que los genocidios son efectuados por algún perverso detrás de un estado. Stalin, por ejemplo. Bueno, con esto nos vamos a quedar porque tendríamos que hacer otro programa de síntesis de la criminología, denominándolo pues psicópatas y perversos, parte número 2. Yo les agradezco infinitamente su presencia hoy aquí en Síntesis de la Criminología. Me pueden invitar para un seminario a Tuxtla, me encanta este lugar. Les ofrecemos un aplauso a nuestros panelistas, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y compañía. Mi nombre es Erika Calderillo, que tenga usted muy buenas noches.
Universidad INFA te ofrece licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas.